Antes de empezar a formular en química inorgánica, tenemos que ver qué sistemas de nomenclatura existen y que podremos emplear para nombrar los diferentes tipos de compuestos. En este vídeo hablaremos de tres de ellas, de la nomenclatura de stock, de la sistemática y de la tradicional. Empecemos viendo la nomenclatura de stock. En esta nomenclatura se ponen los estados de oxidación del elemento principal entre paréntesis y en números romanos. Decir que cuando el elemento tenga un único estado de oxidación, independientemente de cuál sea ese valor, no hay que emplear esos paréntesis y esos números romanos. Veamos aquí unos ejemplos. Como aún no sabemos formular, no hace falta que sepáis de dónde salen los números en las fórmulas que están aquí. Nos vamos a fijar solo en los nombres. En el caso del hierro, sabemos que el hierro tiene dos estados de oxidación, +2 y +3, que muchas veces le llamamos valencias. Entonces, cuando tenemos un óxido de hierro donde el hierro esté trabajando con valencia o con estado de oxidación +2, pondremos en la nomenclatura de stock óxido de hierro, entre paréntesis, 2. Sin embargo, si fuese un óxido de hierro en el que el hierro estuviese con estado de oxidación +3, escribiríamos por la nomenclatura de stock óxido de hierro 3. En el siguiente ejemplo sería un óxido de aluminio. Sabemos que el aluminio tiene un único estado de oxidación +3. Por lo tanto, si nos fijamos en la fórmula, óxido de aluminio no se pone entre paréntesis C3. Se deja así, tal cual, óxido de aluminio, a secas. Lo mismo nos pasa con el magnesio. Sabemos que el grupo 2, los elementos alcalinoterrios, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, tienen un único estado de oxidación que es +2. Por lo tanto, cuando hagamos un óxido de esos elementos del grupo 2, no se pone el estado de oxidación entre paréntesis. Y sin embargo, en el ejemplo del cobre, hagamos óxidos, hidruros, otro tipo de compuestos, como para el cobre tiene dos estados de oxidación +1 y +2, si quiero enfatizar que mi compuesto está trabajando el cobre con estado de oxidación 1, tengo que poner entre paréntesis ese 1 en números romanos. Veamos ahora la nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura se usan prefijos para indicar los números de los subíndices que aparecen en las fórmulas químicas. Esos prefijos son los siguientes. Cuando en la fórmula hay un 1, se puede poner mono o no poner nada. Si hay un 2, se lee di. Un 3, tri. Un 4, tetra. Un 5, penta. Un 6, hexa. Y un 7, hepta. Veamos ejemplos. Tenemos aquí la primera fórmula, que es un óxido de hierro que habíamos visto antes. Decir una cosa, cuando aquí no aparezcan números, se sobreentiende que lo que hay es un 1. Por lo tanto, empezaríamos a leer de izquierda a derecha y diríamos monóxido de hierro o también podría ser óxido de hierro. Siguiente ejemplo, vemos que hay aquí un 3, entonces leeríamos trióxido de di, porque hay un 2, di hierro, trióxido de di hierro. A continuación, el óxido de aluminio, leeríamos trióxido de dialuminio. En este otro ejemplo tenemos un oxígeno y un magnesio. Entonces, se podría llamar monóxido de magnesio, o como habíamos dicho antes, omitir el prefijo mono y nos quedaría óxido de magnesio. Y el último, tenemos aquí un 4, esto es un hidruro, ya lo veremos cuando estudiemos formulación, pero se nombrará tetrahidruro de paladio. Y finalizaremos viendo la nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura se usan prefijos y sufijos. Según el número de estados de oxidación o valencias que tenga ese elemento y dependiendo de con qué estado de oxidación esté trabajando, se elegirán unos u otros. Vamos a decir de forma general, si el elemento tiene un estado de oxidación, utilizará el sufijo ico. Si el elemento tiene dos estados de oxidación, empleará oso e ico. Si tiene tres estados de oxidación, empleará hipooso, oso e ico.
Y por último diremos si el elemento tiene 4 estados de oxidación, usaremos hipooso, oso, ico y perico. Veamos esto con un poco más de detenimiento en la siguiente diapositiva. Con una valencia, por ejemplo, el potasio utilizará la terminación ico, óxido potásico. Con dos valencias utilizará sufijos oso e ico, oso para la menor e ico para la mayor. Por ejemplo, en el caso del hierro, si trabaja con +2 será óxido ferroso y si trabaja con +3 sería óxido férrico. Elemento con tres valencias. Tenemos por caso el azufre con estados de oxidación 2, 4 y 6. Pues diremos óxido hiposulfuroso cuando trabaje con 2. Cuando trabaje con 4 diremos óxido sulfuroso y cuando trabaje con 6 diremos óxido sulfúrico. Y finalizamos. Si el elemento tiene 4 valencias, por ejemplo el cloro, que tiene +1, +3, +5 y +7, cuando trabaje con el menor diremos hipocloroso, cuando trabaje con +3 cloroso, con 5 clórico y si está con valencia 7 diremos perclórico. Y aquí tenemos algunos ejemplos que algunos de ellos ya fueron vistos por las anteriores nomenclaturas. Por ejemplo, óxido ferroso, óxido férrico, óxido de aluminio. No he dicho antes que cuando el elemento tenga un único estado de oxidación, puede usar el sufijo ico o también emplear de más el nombre del elemento. Por ejemplo, óxido de aluminio o óxido alumínico, óxido magnésico u óxido de magnesio, hidruro paládico, ácido perclórico y ácido hiponitroso. Por lo tanto, cuando veáis compuestos que terminen en oso, en ico o que lleven perico o hipooso, sabéis que estáis delante de compuestos por nomenclatura tradicional. Y ahora ya estaréis preparados para empezar a formular. Entonces nos veremos en el siguiente vídeo.